Eh, Vamos a continuar nuestro estudio sobre, en realidad el estudio es sobre la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en Timoteo, primera y segunda diríamos. Hoy le vamos a agregar unas porciones del apóstol Pedro y Pablo apuntaba a Timoteo, a decirle a Timoteo de cuáles eran las características o las condiciones que debería llenar o debe llenar una persona, hombre en este caso, que aspiraba a un cargo o a un puesto de dirigente o de líder en el seno de la iglesia. No cualquier cosa, sin duda, tenía que ser algo que resaltara sobre todos los demás. Y pues no, he venido estudiando al menos 20 cualidades o requisitos o virtudes, y lo vimos enfocado hacia el área de los hombres, es decir, si alguno, como dice el primer versículo, si alguno, en 3 capítulos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra, porque es trabajar para Dios. Pero es necesario, dice el apóstol, que el candidato sea, y viene esa característica, irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de las altas ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sean acusados de rebeldía ni de mal testimonio, santo, me estoy acordando casi de la mayoría, ¿no? Prudente, dice también, decoroso. Y bueno, diríamos que estas características, pues, que son en algún sentido generales, porque pues cada cristiano pues tiene que ser santo, y ser santo es la palabra que resume todas estas cualidades, y que además estas cualidades en realidad son un reflejo del carácter de Jesús. Cuando el Señor nos llama a ser como Jesús, entonces ahí tenemos un espejo, tenemos al modelo ideal que es nuestro Señor Jesucristo, y pues sí, esas cualidades, pues todas nosotros como cristianos, pues las podemos desarrollar porque contamos con un elemento, entre comillas, porque es una persona que es el Espíritu Santo, contamos con el poder del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo y de la palabra para poder nosotros desarrollar esas virtudes. Vienen a formar parte esas virtudes como un don de Dios para nosotros para poder ejercer cualquier área del ministerio en el seno de la iglesia. Ustedes entenderán que es lo mínimo que el Señor requiere de un hijo de Dios. Es lo mínimo. Son requisitos viables, pero mínimos. Y comenzamos el domingo, bueno, desarrollamos sobre 4 o 5 domingos sobre eso, hablamos sobre casi que cada una de las virtudes, y comenzamos el domingo pasado a desarrollar también el papel que le corresponde en este caso a la mujer, en sentido general, a la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer en este trabajo de desarrollar su vida y su ministerio también como colaboradora de Dios en sus propósitos? Estuvimos resumiendo el domingo pasado 50 puntos que Marcelo en 4 reuniones, yo lo resumí en 15 minutos si se quiere. ¿Cuáles eran esos principios básicos que se deben tener en cuenta a la hora de definir el rol de cada uno de los involucrados en el proceso en la comisión de extender el reino de Dios aquí sobre la tierra? Y por supuesto, para poder uno entender el rol que nos corresponde, tenemos que ir a la palabra y tenemos que ir al original, al diseño divino. Marcelo utilizó este término que a mí me gustó para poner un título a esta reflexión. Él habló del diseño divino. Y yo digo que a menos que entendamos cuál es el diseño divino,
a menos que lo entendamos, nos vamos a encontrar casándonos de pronto con todo lo que tenemos hoy en día en vogue, ya sea machismo por parte de los hombres, ya sea feminismo, liberación femenina, libre desarrollo de la personalidad, movimiento gay, movimiento, igualdad de derechos y de todos estos fenómenos modernos. Es decir, nuestra obligación y nuestro deber es casarnos con la voluntad de Dios, casarnos con el diseño divino, entenderlo y desarrollarlo. Y si por alguna circunstancia hemos sido afectados por estos movimientos que nos secundan, que nos tratan de dar a entender que hay otros modelos, que hay otros diseños, entonces va a tocar en ese momento decir, bueno, ¿con qué me quedo? O me quedo con lo que Dios dice, o me quedo o me caso con alguno de estos movimientos que hay y que son muy fuertes y que están ejerciendo mucha presión, incluso sobre el seno de la iglesia, para que adopte lo que los mundanos y la gente impía está tratando de imponer como agenda, eso es una agenda. Hay una mano negra detrás de todo esto tratando de pervertir el orden divino para imponer su propia agenda. Por supuesto, es una agenda sin Dios. Ese es el problema, ¿no? Que es una agenda sin Dios. Entonces, voy a comenzar hoy otra vez con lo que terminé, en el mismo punto donde terminé el domingo pasado, y fue recordando el diseño divino. ¿Cómo fue que Dios en Génesis capítulo 1, 2 hasta casi el 3, cómo Dios estableció, cuando crea al hombre, estableció a cada uno de su creación cuál debería ser su papel y su rol dentro del plan divino para él, para que su reino progresara en esta tierra. Entonces nos quedamos con el diseño divino y que nos servirá a la hora de entender el rol de la mujer en el plan de Dios. Como ya vimos el del hombre, voy a hablar de la mujer. Entonces, la mujer, mujeres, ustedes que me escuchan hoy, que me he cuidado, me quiero cuidar de algún sesgo, que no quiero decir que de pronto estoy inclinado más hacia o hacia, no, yo quiero mantenerme aquí en este orden divino, tratando de simplemente que entendamos a qué nos ha llamado Dios. Entonces, la mujer tiene que entender que el papel que ella juega en el propósito de Dios, siendo ayuda idónea del hombre, y creo que ya dije bastante, siendo ayuda idónea del hombre, es un plan maravilloso, nada pequeño, es algo que sencillamente, si la mujer lo entiende, el reino de Dios en la tierra avanzará como Dios quiere. Entonces, este es un llamado de Dios a que la mujer asuma su rol tal y como Dios lo diseñó, no como los modelos, repito, que nos están mandando hacia otras formas. Génesis capítulo 2, 28, si les parece a los muchachos me la pueden colocar ahí en la pantalla. Reina Valera, por favor. Génesis 2, 28, simplemente no para recordar. 2, 28. ¿No existe el 2, 28? No. Ay, no, 18 será. Puede ser. A ver, yo lo leo acá porque lo tengo escrito. A mí me gusta transcribir. 18, perdón, 2, 18. Ya me tocó corregir la primera. Dice, entonces dijo Dios. Es importante esto. ¿Quién lo dijo? 18. Ahí está. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, aquí los hombres también tienen que despertar. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré Dios ayuda idónea para él.
ayuda idónea para él. Y después viene como lo hizo. Entonces Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a todas las aves de los cielos, y los trajo a Adán para que viviese como les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso nombre Adán a toda bestia, a toda de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces él quería que el hombre se diera cuenta de que sí, tenía una cantidad de creación alrededor de él, pero como decía un hermano alguna vez, él veía al tigre con la tigra, a la vaca con el toro, él veía las parejitas, ¿no? Masculino y femenino siempre, masculino y femenino siempre, masculino y femenino siempre, en todas las parejas de la creación, pero quería Dios despertar en él esa curiosidad de decir, bueno, ¿y para mí qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y él veía pues que los animalitos, pues en medio de sus limitaciones y todas sus formas, veía que se acariciaban y todo el asunto. Sí, Dios quería, él sabía lo que tenía que hacer, pero él quería que el hombre también se diera cuenta de que solo no podía hacer esa tarea de gobernar la tierra y sojuzgarla sin una ayuda idónea. Y en este caso, pues Dios pensó la mujer. Así que la mujer no es un invento propio, es una creación de Dios, es un invento de Dios. Y eso dignifica a la mujer también. Porque si hay alguna cosa que está maltratada en algún sentido hoy, es la dignidad de la mujer. Es decir, pues no justifica nada de lo que está pasando, pero sí ha habido un menoscabo, sí ha habido un maltrato, sí lo ha habido, y por parte de los hombres. No pensemos que no. Entonces, Dios se dio cuenta de que el hombre necesitaba una ayuda de imagen y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y este énfasis es muy fuerte, varón y hembra. Yo les decía que hace 2 semanas un hermano en Inglaterra fue a la cárcel porque públicamente declaró que Dios había creado un varón y una hembra, dos sexos, no uno, ni un intermedio, ni una mutación de algo, no, dos sexos, macho y hembra, varón y hembra, hombre y mujer. Sí. Yo, por supuesto, estoy en las redes. Cualquiera puede mirar esto y decir, este loco hay que mandarlo a la cárcel. Bueno, tengo que asumir el riesgo, pero yo me limito sencillamente a decir lo que la palabra de Dios dice. Y si ese es el riesgo, pues que sea. Y se acabó. Dice, y los bendijo Dios. Es importante este detalle, de que Dios no los creó y los puso en el huerto y le dijo, bueno, miren a ver qué hacen. Pues ya les creé todo, ya les hice todo, les di toda la forma para sobrevivir, para convivir, así que miren a ver qué hacen. Dios no hizo eso. Dios los crea, pero el control de todo siempre lo tiene Dios. No el hombre ni la mujer. Dios. Eso es soberanía. Eso es señorío. Eso es autoridad. Y es importante decirlo en este momento. Entonces Dios los bendijo. Mire que es una bendición, mujer, por favor, es una bendición. Y hombre, es una bendición para nosotros. Y los bendijo Dios y entonces les dio la gran comisión. Multiplicad y multiplicaos. Llenar la tierra. Y eso digo yo acá, después de casi más de 7.000 años sobre la tierra, de que esta tarea el hombre la ha hecho muy bien, de llenar la tierra. Y bastante. Hizo juzgarla. Ahí el hombre ha fallado y la mujer han fallado. Ambos han fallado en la tarea de sojuzgar de acuerdo a la palabra. Y señorear, cosa que tampoco el hombre ha hecho nada bien. Señorear bajo la tutoría o la autoridad de Dios. El hombre se independiza
y quiere señorear a su manera. Y ese es lo que vemos hoy, es el resultado del señorío del hombre y de la mujer sobre la creación sin Dios. Por eso está tan maltratado todo. Y señorear, y ahí el Señor le dice, en los peces, en las aves, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y yo decía que el hombre desafortunadamente, en vez de señorear peces y animales, el hombre como que entendió fue aniquilación y extinción. Porque eso es lo que está haciendo el hombre con la especie. Ahora están tratando de ir a Marte, a ver si podemos ir a dañar a Marte, a ver si podemos ir a dañar a Marte, o que si podemos vivir en la Luna. Si no hemos podido vivir aquí donde están dadas todas las condiciones, ¿qué vamos a vivir en Marte? Ni qué vamos a vivir en miércoles ni en jueves. Nada. O sea, arrepintámonos acá y volvamos al original, y seguramente Dios nos va a rediseñar esta tierra para que podamos seguir viviendo acá. Pero hasta esa es la locura del hombre. Y cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, que le hará ayuda idónea, mujeres, por favor, ayuda idónea es un título. Y es un título honorífico. No es algo suplementario ahí de segunda, no. Ayuda idónea es un título, es un cargo, es una función. Así que si no tiene nada que hacer, sea ayuda idónea. Porque ese es el título que Dios le ha dado. La categoría, el honor, la capacidad también. Porque pues en medio de todo pues nos podemos complementar, pero somos dos diseños de alguna forma distinta en cuanto a lo físico y en cuanto a lo psicológico y mental. O sea, Dios hizo esas diferencias para poder cumplir el papel de señorear sobre la tierra. Entonces, ser ayuda idónea es un título, un privilegio. Es decir, que para cumplir la gran tarea, el hombre tendría una ayuda idónea. O sea que el hombre no tendría ni un estorbo, ni mucho menos una competencia, que es en lo que mucho se ha convertido hoy la mujer. El primer enemigo que en muchos hogares hay hoy es o el hombre o la mujer. Es decir, por eso las peleas y los divorcios y los homicidios, ahora hablan de feminicidios. Bueno, está bien. Entonces Dios no creó al hombre un estorbo, eso lo tiene que entender bien ese hombre también. No un estorbo, ni mucho menos una competencia. ¿Mm? Y mucho menos un enemigo. ¿Mm? Es decir, Dios creó a alguien para que el hombre pudiese compartir la vida, y en ese trabajo de compartir la vida, la mujer es ayuda idónea. Si es para señorear y sojuzgar la tierra, la mujer es ayuda idónea. Si es para ser esposa y madre, la mujer es ayuda idónea. Si es para criar hijos, la mujer sigue siendo como ayuda idónea. Si es para criar los hijos, la mujer es la ayuda idónea, no la jefe de la nana, como ocurre hoy en día. O sea, la mujer se ha convertido en jefe de la nana o de la que le críen sus hijos, porque la mujer hoy no cría, porque pues como está en ese plan de cambiar las cosas como Dios la diseñó, y el resultado es lo que tenemos hoy. O sea, tenemos que darnos cuenta, tanto hombres como mujeres, que con nuestras teorías, con nuestros movimientos, la clase de mundo que hemos construido, y mire lo que está patas para arriba, o sea que la estamos haciendo mal, en algún sentido. Por eso hay que revertir el cassette, hay que devolver, sacar el disco duro y volverlo a hacerle un speech y volverlo a programar de acuerdo a las normas divinas, al diseño divino, a la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer.
Y eso se llama arrepentimiento de alguna manera. Entonces, haga lo que haga la mujer, grande, pequeño, no importa, en el área que sea, siempre la mujer tiene este rótulo: ayuda idónea. La que quiera zafarse de eso, para mí, está en rebeldía. Sencillo. Rebeldía puede ser contra el hombre o contra Dios, pero creo que primariamente contra Dios. Si se revela contra Dios, ¿qué queda para el hombre, no? Pero es siempre, no importa lo que haga, repito, no importa en qué área desarrolle sus actitudes, sus habilidades, en el área del trabajo, en la iglesia del Señor, donde quiera que sea, sea pequeño o sea grande, siempre la mujer tiene que entender que ella es, respecto al hombre, ayuda idónea. Y idónea, si se quiere, significa también capaz, para que no caigamos de pronto en que es algo inferior o es algo de menos calidad. El hombre, como dice el apóstol Pablo, no es sin la mujer ni la mujer sin el hombre. Tiene que haber ese vínculo y procurar cuidarnos de que ese vínculo, como el Señor lo diseñó, no se rompa por el desamor, por el egoísmo, por lo que sea. La gracia, porque pues tanto hombres como mujeres justifican muchas cosas porque dicen que ya no estamos en la ley sino en la gracia, pero la gracia no justifica la rebelión de ninguno de las dos sexos. Y la gracia no cambia en nada la condición de la mujer ni el propósito de Dios. La gracia no cambia eso. La gracia lo reafirma. Porque cuando yo hablo de Pedro y Pablo, ellos están hablando dentro de la gracia. Así que lo que ellos digan, lo dicen dentro del marco del orden de Dios, del orden divino, del orden creacional, y hablan como hablan, teniendo en cuenta de que hay que guardar algo que el Señor ha encomendado y que es del orden divino y que lo que va a garantizar, en definitiva, el orden es guardar lo que el Señor ha establecido. Nos corresponde a los dos eso. La gracia sencillamente reafirma la condición. Porque será que, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Será que esto de ayuda idónea, por qué será que muchas mujeres lo han interpretado como que si estuvieran en una cárcel, como si fuera algo inferior, como que Dios fue egoísta a la hora de asignar roles y tareas y como que al hombre lo privilegia más que a la mujer? ¿De dónde ha salido eso? Yo digo que del infierno, porque ¿de dónde más podrá salir? ¿Sí? Pero la mujer moderna, incluso dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay feministas, hoy, muchas feministas, que el primer enemigo que ven a la vista es el hombre. ¿Sí? Y a ella le parece que lo que está haciendo como ayuda idónea, sea como esposa, como madre, esa es una tarea de esclavos. O sea, esa es la esclavitud y el culpable es el hombre. Por lo tanto, si hay alguien a quien matar, es al hombre. Él es el culpable de eso. Yo no, por eso digo, tenemos que irnos al orden divino, tenemos que irnos al orden, a la creación, para darnos cuenta de que fue Dios, en su amor infinito, el que ha establecido estos roles, de tal manera que en el desarrollo de estas funciones que Dios nos ha dado, es que tanto el hombre como la mujer iban a encontrar su realización personal. Porque muchas están en ese plano hoy en día. Es que necesitamos realizarnos, necesitamos desahogarnos, estamos oprimidas. Sí, hay una mano dura. El hombre ha entendido muy mal esas palabras que el Señor dijo allá en Génesis, y Él se enseñoreará de ti.
Y si saben esas palabras es porque son cristianas. Entonces no son... y si hay rebeldía y si hay vientos de liberación femenina en el seno de la iglesia, es porque el diablo las está engañando, porque nadie más los puede engañar. Entonces, ese es un asunto que la mujer tiene que preguntarse, ¿acaso lo que estás haciendo, tu condición de mujer, que estás renegando contra tu condición de mujer y quieres parecerte ahora a un hombre, es que Dios hizo mal las cosas? Por favor, no le transfiera la culpa a Dios. Ese es fruto de la rebeldía y de la dureza de corazón. Entonces, no entienda usted, mujer, por favor, de que la ayuda idónea es una maldición. Es una bendición. Y créame, una gran bendición. No piense usted que es algo distinto a eso. Es un privilegio otorgado por Dios, el cual fue quien estableció estas pautas, esta diferenciación. Fue Dios el que la estableció. No fue ni siquiera el hombre, no fue ni siquiera la mujer, tampoco fue el diablo. Fue Dios. Entonces, no trate de echarle la culpa a Dios, porque en definitiva de eso se trata. No trate de echarle la culpa a Dios por ser mujer. Más bien, uy, Señor, gracias. Gracias a Dios que no soy como los hombres, tendrían que decir. Gracias a Dios. Y mantener esa diferencia. Entonces, no trate de parecerse al hombre y andar de sobaco peludo, como dice Juan Manuel Valls, porque no le queda bien, se ve incluso feo. Uno ve en la televisión esas manifestaciones y esos videos y la vestimenta, esa vestimenta degenerada, llena de graffiti por todos los lados, porque nos queremos parecer a los hombres. Nunca lo vas a poder lograr. Ahora, cuando el apóstol Pablo, en la gracia, que repito, lo que hace es reafirmar la condición de la mujer, cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablaron sobre el rol de la mujer y de los requisitos que ésta deberían llenar en su trabajo de ser ayuda idónea, como equipo al lado del hombre para cumplir el propósito de Dios, ellos lo hacen contextualizando bien las escrituras, sin ser machistas, ni tampoco sin ser, como hoy algunos dicen que ese es un problema cultural. Yo les digo más adelante que sí es un problema cultural, pero no como se interpreta. Entonces, cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro abordan este tema del rol de la mujer en la gracia, lo hacen contextualizando todo lo diseñado por Dios en Génesis 1, 2 y 3. Y no hay ningún abuso, ni ninguna desproporción en sus palabras, porque pues ya vamos a ver que algunos tratan sobre todo al pobre Pablo. Es decir, las feministas de la iglesia dicen que el apóstol Pablo era un machista. Y ellos sencillamente están diciendo, mujeres, mire, esto es lo que Dios ha hecho. Y no hay ningún abuso ni ninguna desproporción, repito. Ni Pedro ni Pablo, en este caso, pueden ser acusados de machistas, en vez de ser duros, como algunos dicen, ellos más bien son claros, son tiernos, equilibrados, conocedores de la palabra o de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué dijeron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro respecto al rol de la mujer, que repito, seguirá siendo ayuda idónea? ¿Qué dijeron? ¿Y qué problemas había en el seno de la iglesia de entonces para que el apóstol, tanto Pablo como Pedro, escribieran dando estas normas a los hombres y a las mujeres? Por eso digo que hay un equilibrio. ¿Será que detectaron ellos en su tiempo que había brotes de feminismo y de liberación? Es una pregunta que a la hora de leer sus cartas podemos hacernos esa pregunta. ¿Será que ellos detectaron ya desde entonces? Porque créanme, el feminismo nació en el huerto. No nació en 1960 ni en liberación. No, eso no nació, eso nació en el huerto. Estos males nacieron en el huerto y en el huerto cuando el hombre se rebeló contra Dios, el hombre y la mujer.
Y quien comenzó la rebelión fue la mujer. Y no le estoy echando la culpa, así está escrito, ¿no? ¿Será que el apóstol Pedro y Pablo detectaron un problema de vanidad en la mujer? Porque hay mucho de eso hoy en día, vanidad y un problema de sujeción a la autoridad por parte de las mujeres hacia sus maridos o a toda forma de autoridad. Entonces, cuando leamos sus cartas y las contextualicemos bien, nos vamos a dar cuenta que sí existe esa enorme posibilidad de que ya en el momento de la iglesia primitiva, como existía entre los gentiles mucha liberalidad, libertinaje y todo eso, ellos trataron de decir, bueno, mire, los del mundo hacen estas cosas, pero acá en la iglesia del Señor es así. Y ellos establecieron esas normas. Por eso los requisitos a Timoteo, a los hombres y también a las mujeres. Veamos, por ejemplo, al apóstol Pedro. Vamos a mirar algunos textos, así que por favor les pido a los muchachos lo más rápido que puedan. Primera Pedro 3, del 1 al 7. Y voy a comenzar por Pedro, porque algunos se centran más en Pablo y resulta que Pedro habla en los mismos términos del apóstol Pablo. Como para que no haya, de pronto uno dice, no, pero Pedro dice una cosa y Pablo dice otra. No, casi las mismas palabras. Primera Timoteo 3, del 1 al 7. Sí, y está hablando, mire que arriba dice deberes conyugales, ¿no? No está hablando de esos deberes conyugales, pues no tiene solamente que ver con el área sexual, sino que los deberes de cada cónyuge, cada cónyuge. Y cuando le habla a las mujeres les dice, asimismo vosotras mujeres, ya no les empieza a gustar a algunos esto, vean, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Para que también, y miren el por qué dice eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa frase? Mujeres estén sujetas a sus maridos para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire que a los hombres le dice que sea reprensible marido. Mira, aquí empiezan a aparecer cómo deben ser la conducta de una mujer. Aquí aparecen dos palabras, casta y respetuosa. Entonces, Pedro está diciendo, mujeres, esto que les voy a decir tiene un propósito evangelístico. Tiene la intención de que los que no creen, al verlas a ustedes, y sobre todo sujetas a sus maridos, eso evangelice más que las palabras. Porque tengo la intención de que eso se conviertan por la conducta de ustedes. Palabras más, palabras menos, eso es lo que el apóstol Pedro les está queriendo decir a las mujeres. Ahora entendemos, una mujer casada. Aquí le está hablando a las mujeres casadas. Después miramos también qué queda para las solteras. Entonces las solteras son las que están haciendo revoluciones. Sí, porque hay otro problema, que no se sujetan a los padres. Entonces aquí está el fin evangelístico por el cual el apóstol Pedro le está diciendo a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Es obvio. Y en el 3, habla del atavío, habla de la vestidura, la forma de vestir, les insiste y les dice, no, mire, la forma de ustedes vestirse que no sea tan, sí, tan extravagante, que sean esas cosas externas. Ella habla de los peinados, habla de adornos de oro o vestidos de lujo. Y si no les insisten que no, lo que adorna realmente a una mujer, pues sí, puede vestirse bien bonita si quiere y creo que debe hacerlo, pero a Dios le interesa es lo interno, el corazón. En el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Yo pregunto, ¿qué de machismo hay ahí en esas palabras, hermano?
ahí hay sensatez, ahí hay amor. Y él hace una comparación, dice, porque así también se ataviaban o se vestían en otro tiempo aquellas santas, que es otra virtud, vea, aparecen tres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, que no es ningún pecado. Y hace otra comparación como Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham llamándole Señor. A mí aquí no me dicen Señor para nada. Señor Arturo, ya me dijeron. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Ahí aparece otra cualidad, hacer el bien, sin temer ninguna amenaza. En este caso, pues si existía alguna amenaza por parte de los hombres o por parte de la presión social, dicen, no, no les importa a ustedes eso. Ustedes limítense a lo que Dios dice. Sujétense a sus maridos, sean de buen testimonio, vístanse decorosamente, de tal manera que no llamen ustedes a sí mismos la atención sobre sí mismos, sino pensando en el Señor Jesucristo, en el testimonio. Eso sí es sano. Así que yo por lo menos en Pedro no veo ninguna amenaza. Dice, para que se den cuenta cómo es el equilibrio aquí. Por eso lo voy a leer también el 7. En este caso, pues hablándole a los maridos. Mire cómo es la palabra de linda, es equilibrada, parece un lenguaje fuerte, pero a veces necesitamos que nos hablen fuerte. Y dice a ustedes, dice, vosotros vosotros maridos, vivid igualmente, así como las mujeres tienen que, igualmente ustedes, vivan con ellas sabiamente. Ahora, usted, hombre, usted ha descubierto, si está casado hace 10, 20, 30 años, que para vivir con una mujer se necesita mucha sabiduría, ¿cierto? Sí. Y Pedro lo dice, vivir con ella sabiamente, dando, mire, dando honor ¿a quién? A la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y mire esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo veo un cuidado de Dios ahí, impresionante, hermano. Ahora, mire, lo voy a volver a leer porque aquí hay varias cosas. Primero, que hay vivir, los maridos tienen que vivir, a la mujer le dice, usted tiene que estar sujeta al marido, pero el marido tiene que ser sabio con ella, tratarla dulcemente, tiernamente. Y dice que debe darle honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sabe cómo interpreta el hombre este texto? Es que el hombre es un vaso duro, fuerte. Eso es machismo. Es verdad que el hombre es fuerte. Pero cuando el hombre interpreta de que el hombre es un vaso duro, fuerte, y la mujer es un vaso frágil, está interpretando mal las escrituras. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia aquí? Mírelo bien. Cuando dice que debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil, significa que el hombre es un vaso frágil y la mujer un vaso más frágil. Así que no te la des de Sansón en este momento porque no te queda bien. Tanto el hombre como la mujer son vasos frágiles. Pero la mujer es más frágil que el hombre. Entonces, eso devenga de parte del hombre un trato más delicado y más cuidadoso, sin ser femeninos. Ahí en la final del verso 7 está esa prevención donde el apóstol Pedro le está diciendo a los hombres que de acuerdo al trato que el hombre le prodiga a la mujer, dependerá si Dios escucha las oraciones de los hombres o no.
Ah, es que a mí Dios no me escucha. Un momentico, vamos a revisar por qué. Yo he escuchado hombres así. Ah, es que a mí Dios no me escucha, hermano. Así que ore usted, por favor. O manda a orar a la iglesia. Revise el trato que usted, de acuerdo a la palabra, le da a su mujer para ver si se da cuenta el por qué Dios no lo escucha. Entonces, yo noto aquí es un cuidado especial de parte de Dios hacia la mujer, porque dependiendo del trato que ella reciba, Dios va a decir, yo a ese tontarrón o a ese ordinario del Arturo, yo no lo escucho. ¿Se dan cuenta? Entonces la mujer tiene que darse cuenta aquí, mire cómo Dios las preserva, cómo Dios las cuida, cómo Dios las aconseja. Entonces, pero hay que estar sujetas. Porque también habría que ver por qué tampoco Dios a veces escucha a las mujeres. Porque si no están sujetas, entonces, eso es por deducción, digo yo. Si la mujer tampoco está sujeta al marido, pues tampoco sus oraciones van a ser escuchadas. Entonces, mire cómo hay equilibrio aquí. Qué texto tan hermoso, creo yo. ¿Mm? Entonces, repito, el hombre es un vaso frágil. La mujer es un vaso más frágil. ¿Mm? El verso 12. Ahí mismo más adelante, en el verso 12, a ver muchachos, adelántenlo un poquito. Mire bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal o maldad. Entonces, en cuanto al trato, en el cumplimiento de sus roles y de sus funciones, se puede estar siendo injusto y malo, practicar la maldad, si en este caso el hombre no corresponde al orden divino de cómo va a tratar a su mujer, o a las mujeres en general, ¿no? Mm, mm. Entonces, repito, mujeres, mire cómo Dios las defiende, cómo Dios tiene cuidado de ustedes. Mm. Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y acuérdense el lenguaje de Pedro para que ahora que leamos al apóstol Pablo, nos hagamos la pregunta, güey, ¿quién leyó a quién? ¿Quién leyó a quién? ¿Quién se copió de quién para decir lo que están diciendo? Y si hay armonía. En 1 Timoteo 2, del 8 al 15. Primera de Timoteo 2, del 8 al 15. Reina Valera. ¿Será? ¿La encontraron? Si la están buscando, allá aparecerá. Del 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es un ejercicio espiritual, la oración, la comunión con Dios, pero no descontextualizado del trato hacia el hombre o hacia la mujer. Y dice asimismo que las mujeres, las mismas palabras de Pedro, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que se vistan de esto otro, de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta es la que menos le gusta a todas las mujeres en la iglesia. Y si no le gusta en la iglesia, ¿qué quedará para lo del mundo? La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Mire que no ha variado en nada el lenguaje de Pablo, de Pedro. Repito, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y él dice, ¿por qué? A partir del verso 13 es la explicación del verso 12.
¿Por qué? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón por la cual Pedro y Pablo hablan de la mujer debe estar sujeta, que la mujer debe aprender en silencio, que la mujer no debe enseñar en público ni ejercer señorío sobre el hombre. Esa es la razón. Porque se está corriendo el mismo riesgo que en el huerto. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y este menos le gusta a las mujeres, este menos. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto le da rabia a la mujer moderna, por supuesto, y cristiana, porque, o sea que uno una chorrera de hijos y ahí metida en la casa esclavizada, cocinando y lavando y todo eso. Bueno, si usted entiende eso como una carga y no como un ministerio, entendería por qué anda como una parcanta feminista en las calles. Pero Pablo también está contextualizando, también está dando a entender que es el orden de Dios, es el orden divino, que ahí es donde la mujer debe sentirse realizada, etcétera, etcétera, no compitiendo contra el hombre. Entonces, la pregunta que me hago es ¿quién leyó a quién? ¿Pedro a Pablo o Pablo a Pedro? Entonces tocaría buscar quién fue, qué carta salió primero y quién la tomó como referencia. En alguna oportunidad el apóstol mismo Pedro dice, y Pablo escribía algunas cosas que para algunos son difíciles de entender, que los indoctos incluso tuercen. Entonces me da la impresión de que fue Pedro el que leyó a Pablo. Pero bueno, no importa quién lo haya dicho, yo lo digo de otra manera. Lo dijo Dios. Lo dice Dios. Mujeres, por favor, estos dos textos duros que yo acabo de leer, el de Pedro y el equilibrados, no lo dice ni Pedro ni Pablo, lo dice Dios. Si usted lo entiende, usted va a desarmarse. Usted va a dejar las banderas del feminismo y de estar acusando al hombre de machista y de lo que usted quiera. Este es el orden divino. Dios lo dice a través de Pedro y de Pablo. Y nos lo dice todavía hoy. Esto está vigente, porque esto es del orden creacional, hermanos. Esto no es que la gracia, no, es del orden creacional y Dios se ha preocupado por mantener ese orden. Y si no lo guardamos, pues le vamos a tener que rendir cuentas a Dios por rebelión. Entonces, varias cosas sobre el texto que acabamos de leer. ¿Quién leyó a quién? ¿Y cuál es el objetivo de los dos? Mantener el orden divino, el orden creacional. Yo, en lo particular, esta es mi opinión particular, yo creo que la mujer moderna, aún dentro del seno de la iglesia, sigue siendo engañada respecto a este asunto de los roles. ¿Y de qué manera? Sigue siendo engañada. Y yo creo también de que la mujer moderna, incluso las que enarbolan banderas feministas dentro de la iglesia, usurpando la autoridad del hombre, imponiéndola de ellos, están incurriendo en transgresión. Esa es la palabra. Están incurriendo en transgresión. Que están siendo manipuladas. Que no están teniendo en cuenta la palabra de Dios, sino que están detrás de estas agendas ocultas, ni tan ocultas, esos movimientos que se están aquí en Colombia ahora mismo, en estos días. La revuelta formaba parte de eso, los movimientos gay, los movimientos feministas y los revolucionarios, los que están contra todo sistema de autoridad, que acusan al gobierno, a Uribe, que Uribe es el culpable, que no sé qué. Siempre tienen que encontrar un chivo expiatorio para poder justificar su rebeldía.
Entonces, yo no sé cuántas cristianas salieron a marchar con banderitas de esto y del otro y del otro. Que no vaya a estar marchando contra Dios. Sobre todo las jóvenes, ¿no? Las mujeres ya viejitas no caen de pronto en eso. Y transgresión, dice, como dice el apóstol Pedro, incurrieron en transgresión, Eva incurrió en transgresión. De otra manera de decirlo es, Eva incurrió en pecado. Entonces, transgresión dice, sino que la mujer es, al ser completamente engañada, cayó en pecado. esa versión que dice Carolina, que la mujer siendo completamente engañada, incurrió o cayó en pecado. Bien claro, ¿no? Entonces, no se necesita mucho discernimiento para comprender cuál es la causa por la cual la sociedad moderna, y cuando refiero a la sociedad moderna me refiero a la familia, el matrimonio, la iglesia, está padeciendo esta plaga, estas diferentes plagas que se pueden llamar machismo, feminismo, liberación femenina, movimiento homosexual o gay, libre desarrollo de la personalidad o igualdad de derechos o lo que sea. ¿Mm? El hecho es que todo está patas para arriba. ¿Mm? Y en este caso no importa el nombre del movimiento ni quién lo patrocine o lo secunde. Lo que tenemos que entender es que hay rebelión abierta contra y por parte de la mujer en este caso, cuando los que defienden los movimientos, a esas. Ahí es una rebelión abierta y la mujer está jugando de comodín y los hijos. Es decir, en este juego satánico de todo esto que se está dando, la mujer no se ha dado cuenta todavía que ella está jugando de comodín y los niños, la mujer y los niños. O sea, están siendo instrumentalizadas, usadas, estaba buscando otro término de manipulación, para decirle a la mujer que le está haciendo el juego a Satanás. Porque la pregunta que nos tenemos, al mirar a nuestro alrededor, darnos cuenta, bueno, estamos así, esto es lo que hay, pero ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestra realidad? Todos esos logros de todos estos movimientos han creado esta clase de mundo en la que estamos viviendo. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos mejor que hace 40, 50 años, incluso que hace 10 años atrás? Les repito, esto está patas para arriba, pero la rebelión es contra la autoridad de Dios y contra la autoridad del hombre. Ahí está el problema. Y la mujer está está ahí de conejita en el medio, es decir, ahí como en el barrio y en la barra, ahí está la mujer desnuda, mostrando todo lo que es, porque está siendo usada y manipulada para distraer a los demás. Entonces la mujer no puede hacerle el juego a Satanás en esto. Entonces la mujer tiene que despertar y decir, bueno, ¿cuál es mi rol? Si no me siento realizada, si no me siento feliz, primero tienes que ir a la voluntad de Dios para descubrir. Y cuando descubras la voluntad de Dios, haciéndola es que te vas a sentir realizada, no de otra manera. Incluso ni fumando hierba, ni cositas por el estilo, ni cambiando tu forma de hablar, ni diciendo groserías, ni colocándote aquí unos grafitis en el pecho, en las piernas, o con el sobaco peludo, o con el pelo como un macho. Eso hace ver fea a una hermosa mujer. Entonces hay rebelión y transgresión en contra de la autoridad de Dios y del hombre. Es un atentado contra la autoridad. Y este es uno de los mayores problemas de la iglesia moderna también. Porque cuando Pablo dice no permito a la mujer enseñar, ya, la estadística, ayer era menos, hoy es más, y pasado mañana será más. El 80% de las mujeres enseñando en los púlpitos. Y muchas veces no están enseñando la palabra de Dios. ¿Sabe qué están enseñando? Sus cuerpos.
seduciendo a los hombres. Es un espíritu jezabélico de prostitución que se está montando a los púlpitos, en donde las mujeres, por este asunto de la vanidad que también tocaron ellos allí, a los hombres les encanta ver a una mujer allá con su cuerpazo, con el seno casi afuera y con el ombligo casi afuera y mostrando las nalgas o las piernas, discúlpenme. Eso es lujuria y lascivia. Ahí es donde yo digo que la mujer está siendo manipulada, está siendo usada para. ¿Pero para qué? Para distraer de Dios. Lo mismo que las chicas que cantan en el coro, es lo mismo. Su vestimenta es sensual y erótica. O sea, le están haciendo juego al diablo para distraer a los que están sentados y sobre todo a los hombres de que cuando están cantando, los muchachos no están viendo al Señor, sino a la señorita. Y eso es muy sutil, hermano, pero usted tiene que darse cuenta que usted tiene que preocuparse, como decía el apóstol Pedro, de que los demás tienen que ver es a Dios en su vida, ese ornato interno, esa santidad. Eso es lo que se tiene que reflejar. Usted no tiene que reflejar voluptuosidad. Usted no tiene que seducir a los hombres. Y ahí es donde más está fallando la mujer hoy en día, sobre todo con este asunto de la moda, que es simplemente un instrumento más usado por Satanás para rebelarse contra la autoridad de Dios y de hacer quitar la mirada del hombre de Dios y ponerla en este caso puede ser la mujer o cualquier otra cosa, llámese movimiento. Entonces, Satanás, de la misma manera como propició una rebelión en el cielo contra Dios y contra su autoridad, mire que la rebelión de Satanás fue concretamente contra la autoridad de Dios. Y contra su soberanía. Y con esas mismas intenciones, por eso es que Pablo es muy duro en esto, por eso se entiende como duro lo que Pablo dice, porque fue la mujer la que incurrió y tal, tal, tal. Entonces, porque él sabe que esa rebelión que se presentó en el huerto, incitada por la mujer, que tomó por iniciativa propia hablar con Satanás y decirle al hombre lo que tenía que hacer, que es lo que está pasando hoy en día también, es lo mismo. Es decir, ella, dejándose seducir por el enemigo, incurrió en transgresión. Entonces, Pablo y Pedro dicen, esto no puede seguir así, y menos en la iglesia del Señor. ¿Ve? Entonces, seduce a la mujer en el huerto y Eva fue la que propició la rebelión acá en la tierra. Satanás en el cielo y Satanás incitando y engañando a la mujer propiciaron la rebelión contra Dios, contra su soberanía y su autoridad aquí en la tierra. Entonces la mujer en vez de sentirse como que no, debe darse cuenta de esta realidad, que es susceptible de ser engañada, que puede ser manipulada nuevamente, que está oyendo más la voz de Satanás que la voz de Dios, que tiene que darse. Y la mujer espiritualmente es quizás, diría yo, hasta más sensible que el hombre. Entonces, ¿qué voces está escuchando la mujer hoy? Y peor aún dentro del seno de la iglesia, insisto. Porque esto es general, esto no es solamente para los de la iglesia. Entonces, ustedes entenderán por qué la autoridad, sobre todo la autoridad, porque es un problema de autoridad, por qué la autoridad está siendo suplantada en la iglesia. ¿Por qué hay tanta mujer predicadora? Porque es que una mujer predicadora no solamente predica, el predicador o el pastor en la iglesia tiene algo en las manos que Dios le da, se llama autoridad. Y a la mujer lo que le interesa es eso, la autoridad. Y la autoridad para hacer lo que quiere. No para sujetarse al marido, sino para liberarse del marido. Estaba escuchando un caso, dos casos, ahí en internet están, si usted quiere, pues puede consultarlo,
dos casos de dos predicadoras muy famosas, una incluso profeta. Una es Yesenia Ten y la otra es Ana Maldonado, la esposa de Guillermo Maldonado. Escúchele por qué se divorciaron de sus maridos. Escúcheles. Y es la premisa propia de la rebeldía y de la rebelión contra Dios. Porque a mí Dios no me ha llamado a estar obedeciendo las órdenes de y de. Así dice. Se lo escuché a Yesenia Ten. Y a Ana Maldonado en el mismo tenor. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hay en la iglesia del Señor hoy? Rebelión abierta, descarada incluso. Y también justifican el divorcio de sus maridos y el nuevo matrimonio, por supuesto. Maldiciendo del marido, pero y se buscan otro marido. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Mm? Entonces, lo que hay es una rebelión abierta contra la autoridad de Dios, contra la autoridad del hombre. La autoridad está siendo suplantada y, como decía yo al principio, el barco está siendo secuestrado y el capitán está siendo echado a la mar. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en la iglesia del Señor. Este espíritu jezabélico, para definirlo un poco, que ha salido del mismísimo infierno, porque si yo le pregunto de dónde sale eso, usted no me va a decir que eso sale del trono de Dios, mi hermano. La rebelión nunca sale de Dios, sale del mismísimo infierno y está invadiendo a la iglesia del Señor, llenándola de rebeldía, de apostasía y de, ¿cómo se llama? De inmoralidad. Porque el varón está siendo anulado, está siendo humillado. Eso se lo leía a Edwin Luis Cole, en su libro de Hombría al Máximo. Él dice que el hombre está siendo humillado, anulado, culpado, neutralizado, minimizado. Y en este caso, pues yo le digo a los hombres, si usted no despierta y recupera el barco, porque eso es lo que Dios le mandó, Dios lo va a culpar a usted de soberbia también. Porque es que este fenómeno en el seno de la iglesia se puede mirar de otra manera. ¿Sabe cómo se llama eso? Las mamás o las esposas matronas que no quieren soltar las llaves. Yo conozco, en la iglesia hay, en la nuestra, ese tipo de mujeres matronas, mandonas, que saben que son ellas las que dicen de qué color, cuándo, para arriba y para abajo. Ellas son las que tienen las riendas de la autoridad y son las que incluso mandan al marido. El marido está anulado, aunque lo traten de bonito y le digan un nombre pequeñito, pero es para poderlo manipular más. Joselito, Cheito, Arturito, Martincito, lo que usted quiera, Heribertico, sí, por ejemplo. Entonces, pero eso es simplemente, ellos saben que esa es una herramienta más para mantener al hombre aplanchado, como dicen acá, anulado. ¿Sí? Y porque temen, pues que también el hombre, si de pronto tomó malas decisiones en el pasado, pues las siga tomando hoy. Pues la mala decisión es que sea la matrona, que dice que también es cristiana, la que está mandando la parada en el hogar y en la sociedad. Ese es el pecado, llamémoslo así, descaradamente, como dijo alguien. Llamémosle al asunto por su propio nombre. Ese es el pecado. Y acá, en nuestra sociedad latinoamericana, porque hay que mirarlo desde el punto de vista social, la sociología también lo dice, nuestra cultura es matrona de matronas. Donde la mujer es la que lleva el mando. Y a veces al tonto del varón, al marido, le preguntan, bueno, ¿y quién manda en tu casa? Mi mujer. Y lo dicen con un desparpajo y casi que en chiste, de que la que manda en la casa es la mujer.
Está fuera de orden divino, totalmente de orden, así se diga cristiana, ore en lengua, que haga lo que quiera. ¿Me entiende usted? Porque la autoridad, de acuerdo al orden divino, descansa en el hombre. Y la mujer ayuda idónea para ejercer esa autoridad. No es que no la tenga, por supuesto. Pero no es algo que la mujer se inventó individual, o el hombre, no. El equilibrio está. Ahora lo vamos a ver cómo es el orden creacional, cómo Pablo lo establece. Vamos a seguir. Entonces, cuidémonos de este espíritu jezabélico, que es un espíritu que, aunque parece femenino, también puede poseer al hombre, que sencillamente, como esa Jezabel, la mujer de Acab, que el otro sí, ahí estaba, él era el rey, pero era un rey decorativo, como el rey de Inglaterra. Que el rey gobierna, pero no reina. Esa es la premisa para los que han sido subyugados por la autoridad de las mujeres. Entonces, lo que a la mujer le llama la atención es la autoridad, mi hermano, no es otra cosa. Y en algunos casos figurar. Entonces, si el hombre no despierta y se sacude y dice, la culpa es mía, para liberar un poco a la mujer de culpa, la culpa es mía porque yo fui que permití este zafarrancho aquí en mi casa o en mi familia o en el país o en lo que sea. Si el hombre no dice, no, esto está mal, por favor, estoy fuera de orden, Dios me llamó a otra cosa, no estar ahí y echándole la culpa a todo el mundo. Entonces el hombre tiene que sacudirse, porque si no, no hay ninguna garantía de que el orden de Dios se establezca en la iglesia y en la sociedad. Es el hombre, en este caso, el que tiene que arrepentirse, pedir perdón, no ir con una pistola a la mujer a recuperar las llaves, sino decirle, mire lo que la palabra de Dios dice, y yo quiero que esto vuelva al orden de Dios y recupere las llaves. No sé dónde las tenga escondidas la mujer, pero destrúyale la caja fuerte y sáqueselas de allá, lo que sea, pero recupere el rol y la autoridad que Dios puso en sus manos. Es exclusiva para usted. Y la mujer, en su papel de ayuda idónea, pues van a cumplir los dos esa función de gobernar y sojuzgar la tierra. Ahora, si hablamos en otros términos, si hablamos de restauración y de avivamiento, y en la iglesia del Señor y en el mundo, entonces hay que comenzar por la autoridad. Lo primero que hay que restaurar es el orden de la autoridad. Entonces, ¿para qué sirve una iglesia que hable de avivamiento y que porque tiene 50,000 y 700,000, si la que está montada allá arriba en el trono es Jezabel? Como dice la escritura, Atalía ha usurpado el trono. Y eso ocurrió en la historia de Israel. Y ahí dice que las cosas se escribieron para que aprendiéramos y no hiciéramos las mismas cosas. Cuando gobernó Débora en el tiempo de Israel, era el peor estado espiritual de la nación de Israel, por eso gobernó una mujer. Algunos dicen que la reina Esther jamás gobernó ni decidió nada sin la autoridad de su marido, que era el rey Asuero, y era un rey pagano. Y sin embargo ella, cuando tenía que ver en abogar por el bienestar de su pueblo, nunca lo hizo fuera del orden establecido por Dios, en donde ella tenía que estar sujeta a su marido. Es más, casi la matan, porque según la ley persa, cuando ella se presentó delante del rey Asuero, ella no estaba autorizada para hacerlo, y el que lo hiciera, la sentencia era morir. Y ella se arriesgó ante su marido a morir sin violar la norma divina para procurar el bienestar de su pueblo en los tiempos, de acuerdo, del rey Mardoqueo y cuando Amán tramó la destrucción de los judíos. Entonces no se puede decir que la reina Esther fue una mujer que gobernó, no, ella era la esposa del rey y era ayuda idónea del rey y cumplió su función a cabalidad y la cosa anduvo. Cuando Jezabel gobernó Israel estaba en un caos total.
apostasía, idolatría y todo lo que usted quiera. Y cuando Atalía en Judá, Atalía era hija de Jezabel, o sea que estaba imbuida del mismo espíritu de la mamá. Si ustedes leen toda la historia ahí en Reyes y Crónicas, se van a dar cuenta que esta mujer era una enemiga número uno de Dios, que procuró la muerte de toda la descendencia real, es decir, por la que iba a venir Jesús, porque por el lado de Judá es que viene el Señor. Y esta mujer incitó, se rebeló y gobernó ella. Por eso dice el término usurpó. Cuando la mujer ocupa el lugar que le corresponde al hombre, eso es usurpación. Y cuando el hombre se deja gobernar por la mujer, eso se llama abdicación. Entonces, hay que equilibrar. Sí, la mujer puede gobernar, pero bajo la cobertura del marido o del hombre. Porque muchos profetas y muchas profetas que andan por ahí sueltas, la primera característica que yo he visto es que están sin marido. Son unas ruedas locas haciendo de profeta en la iglesia del Señor, diciendo, y Dios ha dicho, y Dios ha dicho, y resulta que el primer problema que Dios le viene diciendo hace rato es, si estás así suelta es porque te divorciaste o dejaste a tu marido y ahora estás haciendo de profeta del Señor. Yo conozco varias así. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano, y mucho celo de la palabra del Señor. Entonces, si queremos que las aguas vuelvan a su curso normal, el hombre tiene que sacudirse y decir, Señor, tú me comisionaste, me diste la autoridad, yo soy quien debo gobernar mi familia, mi hogar. Y eso en definitiva viene a ser un descanso para la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer no ha sido diseñada para eso, ¿saben? Y eso no es ser inferior ni ser incapaz, no. Es un asunto de diseño divino. La mujer no ha sido diseñada por Dios para ejercer ella la autoridad, sino que tiene que ser siempre bajo cobertura. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. No pretendas romper esa cadena de autoridad porque todo se daña. El diablo entra y hace zafarrancho en ese hogar, en esa familia y en esa iglesia. Entonces, no permitamos que Atalía siga en el trono. Si no es porque por allá una hermana del rey escondió a Joás en el tiempo en que Atalía mataba a la descendencia real, la mamá lo que quiso fue acabar con todo el culto de Jehová, tanto en Israel como en Judá. Mire la pretensión satánica. Allá hay una pretensión satánica enorme. Acabar con el culto a Jehová por parte de la mamá y la hija en Judá acabar con la descendencia real, que era por donde venía el Señor. O sea que Satanás sí estaba metido en el asunto. No quería Mesías. Entonces, cuando uno lee la escritura, eso es lo que hay que ver, contextualizar bien, para darse cuenta la mano negra que hay detrás de todo esto que estamos viendo y el desorden que hay, y todo con problemas de la autoridad. Ahora, yo sé que me meto en un poco de problemas en mucho de lo que he dicho y de pronto de lo que diré, pero saben que no me interesa mucho ni qué hombre se despeluque ni qué mujer se despeluque. Yo pienso de que hay que ser fiel a la palabra y mucha responsabilidad de esto es del hombre, para que las mujeres también descansen un poco. Mucho del problema es el hombre. No, que la mujer, la culpa es tuya. Es como los matrimonios cuando están en peleas y entonces uno coloca al marido de un lado. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer. Después llama al marido, llaman a la mujer y le preguntan, oye, ¿qué es lo que pasó? No, es que mi marido y mi marido, pero eso hay que llamarlo a los dos. Porque siempre estamos transfiriéndole la culpa a alguien, incluso a Dios. O justificamos que estamos en la gracia, ¿no? Entonces,
esta es una idea loca. Esto que voy a decir ahora es mío, es una idea loca, hombre, para que despierten, por favor. Mira, si la mujer lleva 70 años con su famoso movimiento de liberación femenina, yo le pregunto a la mujer, ¿de qué se ha liberado la mujer? ¿De qué? Viendo las consecuencias del tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Yo pregunto, le hago esa pregunta a la mujer, ¿de qué? ¿De qué se liberaron o de qué se quieren liberar? ¿Quién es el enemigo? Entonces tienen que definir si el enemigo es Dios, si el enemigo es el diablo o el enemigo es el hombre. A todas las feministas se los digo, a todas, incluso las que hay dentro de la iglesia. ¿De qué se quieren liberar? ¿De la autoridad de Dios y de la autoridad que Dios les impuso? ¿Hay rebelión? ¿Esa es Atalía? ¿Esa es Jezabel? Porque no fuimos diseñados para vivir sin cobertura. Ni el hombre ni la mujer, repito, ni el hombre ni la mujer. Entonces, ¿de qué nos queremos liberar? ¿Eso no es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí. ¿De qué nos queremos? ¿Del yugo de Cristo nos queremos liberar? Para justificar nuestra bandera, nuestra banderita. Tengamos cuidado. ¿Sí? Entonces yo propongo a los hombres, le digo, bueno, ya las mujeres llevan 70 años, propongamos, pues liberémonos también. No ha existido nunca, pero vamos a proponerla hoy con un lema y todo. Es una locura, digo, para que despierten los hombres. Comencemos la liberación masculina, a ver. Sí, con el lema hombres para Dios, familia a los pies de Cristo. Ese es el lema que yo propongo. Lutero cuando clavó las 70, ya voy por 70, las 90 tesis, las 95, perdón. Cuando Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, él no se imaginó nunca lo que iba a pasar con su propuesta. Entonces yo propongo también hoy, asumiendo de que no sé lo que estoy diciendo, propongamos una liberación, el hombre que se despierte y proponga liberación masculina. Pero miren, ¿saben qué? No se trata de ningún movimiento, no se trata de eso. ¿Sabe de qué se trata? ¿Mm? Se trata de hombres y mujeres sujetas a la autoridad de Cristo. De eso se trata. De eso es lo que tenemos que preocuparnos, volver al original, al diseño divino, y que basta ya de movimientos que están dañando familias, gobiernos, ¿entiende? Entonces el hombre lo que necesita es arrepentirse, no patrocinar ningún movimiento ni nada. Eso era una locura para que se dieran cuenta. Es decir, tenemos es que arrepentirnos de veras delante de Dios y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, porque ahí dice que hay que vivir con sabiduría, para decirle, deme las llaves, entrégueme las llaves, yo, de acuerdo a lo que Dios estableció, yo debo tener, no decirle yo soy el que mando aquí, no, eso está muy mal. Decirle, Dios me ha dado la autoridad, así que por favor. Y si hemos leído bien las escrituras, yo quiero que usted se dé cuenta, que usted lea las escrituras y la historia. He estado indagando un poco sobre esto a ver si encuentro por lo menos una evidencia en la escritura y en la historia. Y quiero que la mujer se dé cuenta de esto. La mujer quiere liberarse del hombre, quiere liberarse de la autoridad de Dios. Pero no ha existido nunca en la historia, ni en la Biblia, ni en la historia, ningún movimiento por parte de los hombres para liberarse de la mujer, ¿ve? Y con todo lo mal que hablan del hombre. Y no existe, o sea, rebusque bien, investigue bien, si a lo largo de toda la historia del hombre sobre la tierra, alguna vez ha existido un movimiento de hombres para liberarse de la mujer. Y verá que no. Y mire lo bueno que somos nosotros. Vea. No, eso no, eso, en el movimiento gay no es tampoco eso. Es que haya uno, así como el de liberación femenina, averigüen la historia si hay alguno
en donde alguna vez en la historia, en algún país, ha habido un movimiento por parte de los hombres, iniciativa de los hombres para liberarse de la mujer. Porque la Biblia lo dice claro, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. ¿Entiendes? Y como dice una reina, en sentido contrario y viceversa y en no sé qué y en no sé cuándo. Todos esos términos que usó la reina se pueden usar hoy. Nunca ha existido un movimiento masculino para liberarse de la mujer. Entonces yo no sé cuál es la rabia. Yo no entiendo la rabia. Sí, ni nada, ni con pancartas. Usted sale a los movimientos y usted no ve ni una. Y nos tildan de machistas y de no sé qué y de opresores y que no sé qué cuándo y que salir bajo la... Eso es esclavitud y que no sé cuándo y que no sé cuándo. No, mentira, hermanos. El hombre, y el hombre, más que todo, eh, es que un hombre, es más fácil que una mujer, si se quiere, eh, conviva mejor sola con los hijos que un marido criando 3 hijos. ¿Entiende? Al hombre eso no le, eso un hombre que quede solo con 3 hijos, eso es como criar patos, eso es complicadísimo. Entonces el hombre entiende que eso no lo puede hacer solo, pero la mujer no, nosotros podemos incluso tener hijos sin hombres. El movimiento feminista patrocina eso. Incluso yo puedo ser madre sin tener que vivir con un tipo ahí que quién sabe. Y esos movimientos hoy día son muy fuertes dentro del seno de la iglesia. Y de ahí es donde sale un movimiento satánico que es la madre soltera o madre cabeza de hogar. Sí, claro, la madre cabeza de hogar, eso es también salido del mismo infierno, pero es por la irresponsabilidad de los hombres, que cuando se ven que ya la niña está embarazada o la chica está embarazada, se sacuden por acá atrás y chao. Si te vi no me acuerdo y mire a ver qué hace con los chinos. Y la mujer valiente asume su rol. Yo he conocido montones de mujeres que les ha tocado sufrirla en la vida y han levantado a sus hijos de esa manera y sin buscarse otro hombre. Incluso he conocido mujeres, incluso divorciadas, que se han divorciado, pero que no se han buscado nunca otro marido y se han quedado a criar a sus hijos, incluso en el temor de Dios. Conozco mujeres así. Pero eso no es lo ideal, eso no es lo ideal de Dios. Eso es lo excepcional de Dios. Lo que pasa es que no lo quieren establecer como norma. Eso es excepcional, pero es culpa de la irresponsabilidad del marido, del varón, que quiere vivir la vida como si tiene hijos y quiere vivir la vida como si estuviera soltero. ¿Sí? Porque quiere hacer lo que le da la gana. Bueno. Entonces yo le pregunto a las mujeres, si nunca ha existido ningún movimiento por parte de los hombres para liberarse, ¿cuál es la rabia contra los hombres? Porque ven al hombre como el enemigo, si en realidad están viendo es a Dios, que fue el que estableció estos roles de esta manera. Entonces la rabia es contra Dios. Entonces lo primero que tiene que hacer la mujer moderna, feminista, esa que enarbola las banderas de la libertad y liberarnos de la esclavitud y del yugo de los hombres, tiene que preguntarse, ¿mi rebelión contra quién es? Y yo le digo, es contra Dios. Y créanme esto que les voy a decir también. La palabra machista no fue inventada por los hombres, sino por las mujeres. Averigüe y verá. Ustedes fíjense. Ya voy terminando. Por hoy, ¿no? Porque todo, ahí sigue más. A Pablo se le acusa mucho de machista, de retrógrado, de como no sé, ¿cierto? Es como los curas que hablan de la familia cuando ellos nunca han tenido una familia. Bueno, algunos la tienen oculta, no pueden revelarla. He visto casos. Pero cuando algunos acusan al apóstol Pablo de machista y de ser muy duro con la mujer y todo lo que usted quiera,
y que lo acusan que también por eso es que ninguna mujer lo quiere y que por eso fue que no se casó tampoco, por lo que dijo, por la forma tan dura como le habla a la mujer. Entonces, el Pablo, bueno, sencillamente Pablo como Jesús, sencillamente vinieron a este mundo, pero no para casarse. Y estaba tan bien como estar casado como lo estaba Pedro. Lo notan ustedes. Pero me llama la atención que un hombre casado como Pedro habla de la misma manera como un hombre no casado como Pablo habla respecto al papel que debe jugar la mujer en el hogar, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Y lo primero que dice es que la mujer no debe tener ningún tipo de autoridad sobre el marido. No debe gobernar sobre el marido, sobre los hombres. Por eso es que, pues, yo también sostengo que una mujer no debe ser ni pastora ni nada de esas cosas. Ahora, si le llaman pastora por ser la esposa del pastor, va y venga, ¿no? Porque es ayuda idónea. Es sencillo, es que porque, si le dicen pastora porque es la esposa del pastor, va y venga. Pero si es ella es la que manda y la que ejerce y la que domina todo en la iglesia del Señor, en ese sentido yo tengo mis reservas también personales. Y entonces lo puedo decir con libertad, la mujer no debe pastorear en la iglesia, no fue diseñada para eso. Porque ese es un asunto de autoridad, porque el pastor manda, el líder manda, el profeta manda, el evangelista manda. Es decir, los 4 ministerios son los que están diseñados en el seno de la iglesia para ejercer la autoridad, no la mujer como cabeza suelta y ejerciendo señorío sobre los demás o autoridad sobre los demás. Entonces, pobrecito el apóstol Pablo, ¿no? Los que lo acusan de machista y de ¿cómo se llama? Y esto es para recomenzar el otro domingo. Vamos a ponerlo ahí, por favor, en la pantalla. 1 Corintios 11, del verso 3 al 12. Vamos a leerlo y simplemente para reafirmar lo que yo llamo la cadena de autoridad. ¿Cómo debe ser la autoridad? No solo en la iglesia, sino a todo nivel. Desde el gobierno civil para acá. Dice el apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo. Ya me fui 10 minutos, pero me voy a tomar 3 más. Dice el apóstol Pablo, hablando también del atavío, como dice Pedro, el atavío de las mujeres. Dice el verso 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza, autoridad de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Y habla de un asunto espiritual tremendo, hermanos. Vuelve a tocar el asunto de la oración. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, es decir, a Cristo, y a la propia. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, o el hombre o su propia cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Y nada inferior tampoco. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, mujeres, por favor, anótenlo ahí, una premisa. Ahorita que yo lo lea, lo copian en una cartulina de colores, le ponen dibujitos, mamarrachitos, que se vea bien bonito, y lo clavan en la nevera y le colocan. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo es una norma general. ¿En qué sentido? Bueno, el hombre y la mujer deben tener señal de autoridad sobre su cabeza.
La pregunta ¿es eso lo que dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿Es eso lo que dice la Escritura? De soslayo digo el hombre, aquí le está hablando exclusivamente a la mujer. La pregunta ¿eso está vigente hoy? Sí. Y dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Él está usando el velo, es una figura. Él está usando el velo. Y él está usando algo que también es cultural. Ahora dirá, bueno, pero nosotros no somos orientales, nosotros somos occidentales. Sí, pero esto no se trata de la cultura oriental, se trata de la cultura del reino. Es un asunto cultural, claro que sí, pero del reino de Dios. Es decir, en el oriente pues usaban el velo para todo eso y Pablo explica el porqué de esa manera. Pero él habla de una señal de autoridad. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, sobre. Y observen que es sobre. ¿Ve? Y dice que por causa de los ángeles. Yo siempre he leído, he tratado de encontrar comentarios sobre todo esto, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué es, de acuerdo a este texto, qué es lo que está haciendo la mujer hoy, incluso en la iglesia, que confronta a los ángeles? ¿Y sabe qué es? El asunto de la autoridad, porque de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y es como yo más o menos lo interpreto, es como si yo, en una escena celestial, los ángeles están mirando acá a las mujeres actuar, incluso en el seno de la iglesia, y ellos dicen, oiga, un momento, acá nosotros en el cielo hacemos exactamente todo lo que Dios nos dice, todo, sin excepción. Y sin embargo esas mujeres allá abajo, mire, allá va una con una banderita que dice, abajo los hombres, que mueran los hombres, que linchen a los hombres. Y míralas cómo andan la facha y todo eso. ¿Y cómo así que nosotros acá tenemos que obedecer a Dios en todo y ellas allá queriendo hacer lo que se le da la gana? Yo digo que ese es en el sentido que el apóstol Pablo dice, por causa de los ángeles. O sea, es como si también estuviera diciendo el apóstol Pablo, mujeres, con lo que ustedes están haciendo y la forma como están actuando, ustedes están provocando que se produzca otra rebelión allá en el cielo, porque los ángeles están confrontados con su proceder. Y fíjense que es con el asunto de la autoridad. Pablo está hablando es de la autoridad. Y entonces cuando el apóstol Pablo habla de que la mujer debe estar bien sujeta a la autoridad, es a la autoridad, entonces está dando a entender la figura como cuando usted imagínese un caballo, una yegua en este caso, una yegua de esas que son muy briosas, indomables y que, como dice también allá, que a los hombres hay que también cogerlos con cabresto y freno porque si no, no obedecen. Pues es la misma figura para la mujer. Eso de que la mujer debe estar sujeta es como el caballo ese que debe estar, porque si no, no lo puede dominar. Esa es la figura que yo uso para hablar, estar bien sujetas, y esta es la figura que yo uso también para entender lo que es tener señal de autoridad. Ahora, cuando usted habla de autoridad y habla de señal de autoridad sobre su cabeza, a mí se me ocurre, me acordó el Señor de una palabra que está por allá en Deuteronomio al pueblo de Israel en el Sinaí, y cuando el pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo y le leyó la ley y le recapituló la ley como lo hizo el Señor en las bienaventuranzas, y le dijo, y este libro de la ley estará sobre tu corazón. Y a Josué se lo dijo, y estas palabras de la ley estarán sobre tu corazón, indicando por lo menos una cosa: gobernando tu corazón, señoreando tu corazón. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza aquí la expresión que toda mujer debe tener señal de autoridad sobre cabeza, a mí se me ocurre autoridad, se me ocurre cruz, se me ocurre yugo y se me ocurre dominio.
señorío. Esa es la idea del apóstol Pablo. Es decir, que la mujer debe estar sujeta, debe tener algún grado de autoridad sobre sí para que no actúe sola como Eva en el paraíso. Ella fue la primera que sacó la primera bandera del movimiento femenino. Es decir, él desconoció la autoridad de Dios y desconoció la autoridad del hombre y terminó sumiendo a la humanidad en la tristeza y en lo que estamos hoy en día. Bueno, gracias a Dios está la redención de Cristo, ya está. Entonces, fíjense ustedes, que tanto hombre, ahí está la cadena. Primero él habla de la cadena de autoridad. Cristo la cabeza, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y la mujer dice, tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, la mujer no puede andar por ahí, ni el hombre tampoco, sin autoridad y sin señorío. No puede, o no debe, al menos. Entonces, porque si no, eso confronta incluso a los mismos ángeles. Y tiene sentido, mi hermano, tiene sentido. Así que, discúlpeme esta última palabra, pero a los hombres. Mire que el pecado grande es de los hombres. Entonces, por favor, restablezca el orden de Dios en su familia. No se la dé de muy espiritual si usted no está ejerciendo esto de llenar la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Si usted no gobierna, como dice el apóstol Pablo, porque si alguno no gobierna bien su casa, así lo dice muy claro el apóstol Pablo a los hombres. Si un hombre no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Porque va a transmitir ese mismo desorden allá. Entonces, el reto aquí no es ir en contra de las mujeres, de ver a la mujer como la enemiga, no. El enemigo eres tú. El que está durmiendo con el enemigo no es el hombre, sino la mujer. Es la mujer la que está durmiendo con el enemigo. Que es el hombre que no se ha puesto los pantalones y ya ha dicho con la fe en Dios, con la autoridad de Dios, con el temor de Dios y decir, no es que yo mando aquí, esto es lo que Dios ha ordenado. Y no importa cuántos años tenga la vieja con las llaves en el bolsillo, no importa. Pero por favor recupere las llaves porque si no, no va a poder arrancar el barco. Y va a seguir en el agua. Entonces, por favor, que el reino de Dios, como dice el Padre Nuestro, termino con esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Oiga, ahí está la autoridad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un poquito con paréntesis. Venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi familia, a la sociedad, a toda la tierra. Esa es la oración que hay que estar haciendo en estos días. ¿No? Hay que orar por Colombia. Venga tu reino, Señor, a nuestra nación. ¿Y cómo viene el reino? Con orden. Con orden. Y orden en el área de la autoridad, porque esa es la que está en menoscabo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y qué más lo que dice? El pan nuestro es. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y aquí viene la otra parte, vea. Y perdona, Señor, nuestro pecado. ¿Cuál sería nuestro pecado para el hombre hoy? Abdicar. Y la mujer, usurpar. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y perdónanos, como dice la Biblia, que nosotros perdonamos también a otros. Yo digo amén. Ahora, discúlpeme que me haya demorado un poco, y tengo más para el próximo domingo para tratar de reafirmar bien estos principios. A propósito, saludo de Marcelo, ayer hablé con él